Titanic es una de las películas más queridas y exitosas en la historia del cine. Una obra monumental que consolidó a James Cameron como director, quien tuvo que enfrentarse a un presupuesto descontrolado, un rodaje agotador y muchas críticas incluso antes del estreno. A pesar de todo, el resultado fue un triunfo absoluto. Ganó el premio Oscar a la mejor película y rompió récords de taquilla. Años después, Titanic sigue manteniéndose vigente. Aún hoy es una obra maestra del cine que combina a la perfección espectáculo, drama e interpretaciones inolvidables, haciendo que los espectadores vivan la tragedia con la misma intensidad que si estuvieran a bordo del barco. Al comienzo de la película, la anciana Rose llega al barco de investigación acompañada por sus perros. Puede parecer un detalle menor, pero en realidad es una referencia histórica. En el Titanic real viajaban 12 perros, pero solo 3 lograron sobrevivir. Eran de tamaño pequeño y sus dueños los llevaron a los botes salvavidas sin que nadie se opusiera. Las fotografías en la habitación de Rose muestran momentos clave de su vida. Todas estas experiencias fueron imaginadas por Jack para ella mientras estaban en el Titanic. Este detalle sirve para demostrar que Rose, a pesar de todo, vivió plenamente la vida que Jack deseaba para ella. Para llevar a la pantalla un proyecto tan ambicioso, James Cameron no se conformó con maquetas o decorados parciales. Se construyó una réplica del Titanic a escala real, pero con un truco. Para ahorrar costos, solo se construyó la parte que aparecería en las tomas principales. El resto se recreó digitalmente con efectos especiales. De hecho, en una escena es posible notar una sección del barco que nunca se construyó. En 1912, el Titanic estaba anclado por el lado izquierdo, pero en la película aparece atracado por la derecha. La razón de esta diferencia es simple. Durante el rodaje, las condiciones ambientales no permitían grabar la escena como estaba planeado, por lo que el equipo de producción tuvo que construir el set con el lado opuesto visible. Esto generó un problema, ya que todos los detalles, desde los carteles hasta los trajes, quedaron invertidos. Para solucionarlo, en la postproducción, la escena completa se reflejó digitalmente, incluyendo los textos, la decoración e incluso el billete de Jack, que tuvo que ser editado para que fuera legible tras la inversión. Al comienzo del filme se ve un automóvil siendo cargado en el barco. Es el mismo coche en el que Jack y Rose vivirán su historia de amor. Históricamente, en el Titanic solo se registró la presencia de un vehículo a bordo, un automóvil perteneciente a un pasajero de primera clase. El vestuario de Rose cuenta visualmente su transformación. Al abordar el Titanic, lleva un vestido blanco con rayas negras que recuerda a un uniforme de prisionero, una clara metáfora de su condición como joven atrapada en un matrimonio arreglado. A medida que se acerca a Jack, su ropa se vuelve más ligera, más holgada, y su cabello empieza a llevarse suelto, reflejando su creciente libertad. La escena en la que su madre le aprieta el corsé es la representación más poderosa de esta metáfora, un gesto físico que simboliza el intento de controlarla y sofocar su deseo de independencia. Jack no solo gana el billete para el Titanic en la famosa partida de póker, sino también un cuchillo. Un detalle que podría pasar desapercibido, pero que más adelante en la película se vuelve crucial. Durante la evacuación del barco, es Fabrizio quien usa ese cuchillo para cortar las cuerdas de un bote salvavidas e intentar escapar. Jack Dawson es un personaje ficticio, pero hay una coincidencia sorprendente con su nombre. Después de escribir el guión, James Cameron descubrió que entre los pasajeros reales del Titanic había un hombre con un nombre muy similar, Joseph Dawson. A diferencia del Jack de la película, Joseph era un marinero que trabajaba en el barco y lamentablemente no sobrevivió al naufragio. Aunque el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio no está basado en él, esta coincidencia añadió un toque extra de misticismo a la leyenda de la película. James Cameron recreó con gran fidelidad varias fotografías históricas del Titanic. Un ejemplo evidente es la escena de la partida, donde la gente en tierra despide al barco, una imagen idéntica a una fotografía real de la época. También la toma frontal del Titanic es una réplica exacta de una foto original. Detalles como estos demuestran la obsesión del director por la precisión histórica. Titanic cuenta con varios cameos, pero uno de los más curiosos es el de Van Ling, supervisor de efectos especiales. Poco después del embarque, su rostro se puede ver entre los pasajeros. No es una simple aparición casual. Su personaje también es un guiño a la historia real. En la película aparecen breves secuencias de pasajeros chinos, un detalle que pasa casi desapercibido, pero que en realidad se basa en un hecho verídico. En el Titanic viajaban 8 pasajeros chinos, de los cuales 6 sobrevivieron al naufragio. Sin embargo, su historia no tuvo un final feliz. Al llegar a Estados Unidos, fueron deportados debido a las leyes anti-inmigración de la época. Este episodio permaneció en el olvido durante años, hasta que fue contado en el documental The Six del año 2020. Cameron quiso incluir una referencia a este hecho en la película. En la versión extendida hay una escena en la que se encuentra a un hombre flotando sobre un trozo de madera, un claro guiño a uno de estos sobrevivientes.
Rose le muestra a Cal un cuadro de Pablo Picasso que él critica sin dudar. Se trata de Las señoritas de Aviñón, hoy considerado una obra maestra. Pero hay un problema. En 1912 no solo no estaba a bordo del Titanic, sino que ni siquiera había sido expuesto públicamente. Un error histórico evidente, aunque intencional por razones narrativas. Curiosamente, incluir esta pintura en la película le costó a Cameron una multa por uso indebido de la imagen de la obra. Un pequeño easter egg. Esa voz de fondo pertenece a James Cameron. Cuando Jack le cuenta a Rose sobre su infancia, menciona que solía pescar en el lago Wissota. Nada extraño, ¿verdad? Lo curioso es que ese lago no existía en 1912. Fue creado artificialmente 5 años después del naufragio, con la construcción de una presa hidroeléctrica. Jack describe la sensación del agua helada diciendo que water that cold, like right down there, it hits you like 1,000 knives stabbing you all over your body. Esta frase no fue inventada para la película, sino que es una cita directa de un sobreviviente real. Durante la investigación estadounidense sobre el naufragio, un hombre que cayó al agua usó exactamente esas palabras para describir la agonía del frío. Cameron decidió incluir esta línea para dar aún más realismo a la escena. En una de las escenas de primera clase, Rose se define como una Poor little rich girl. Esta frase podría parecer casual, pero en realidad es un homenaje a la actriz que interpreta a Rose anciana, Gloria Stewart. En la década de los 30, Gloria Stewart actuó en una película titulada precisamente Poor Little Rich Girl. Cameron incluyó esta frase como un guiño a la carrera de la actriz, rindiéndole tributo a su trayectoria cinematográfica. James Cameron no solo dirigió Titanic, sino que quiso experimentar la historia de primera mano. Para lograr el mayor realismo posible, realizó varias inmersiones en el verdadero naufragio del Titanic, filmando secuencias que luego se incluyeron en la película. De hecho, el director pasó más tiempo explorando el barco en el fondo del océano que los propios pasajeros durante su travesía. Las imágenes submarinas que vemos en la versión moderna de la historia de Rose son auténticas y fueron capturadas directamente en el lugar del desastre. Este enfoque no solo le dio a la película una calidad visual única, sino que también permitió a Cameron comprender mejor la tragedia y recrear cada detalle con una precisión casi obsesiva. Cuando Rose hojea el cuaderno de bocetos de Jack, entre sus dibujos aparece el retrato de una anciana cubierta de joyas. Ese personaje está inspirado en la Mont Bijou, una mujer que realmente existió y fue fotografiada en París en 1932, 20 años después del naufragio del Titanic. Un anacronismo intencional que Cameron incluyó para enriquecer la narrativa sin preocuparse demasiado por la exactitud histórica. Molly Brown ayuda a Jack a prepararse para la cena en primera clase, eligiendo para él un atuendo elegante. Su vestuario y peinado están inspirados en los de una pasajera real y sobreviviente del Titanic, lo que contribuye a hacer la escena aún más auténtica y fiel a la realidad. Entre los dibujos de Jack hay uno de una prostituta con una sola pierna, pero en la película no se muestra claramente. Justo cuando la cámara pasa, la página se gira, haciendo que el detalle sea casi imperceptible. Solo deteniendo la imagen en el momento exacto es posible verlo, dejando espacio a la imaginación del espectador. Molly Brown es uno de los personajes más fascinantes de la película, y su historia está basada en hechos reales. Durante el naufragio, fue una de las pocas personas que tomó el mando de su bote salvavidas e intentó convencer a la tripulación de regresar para rescatar a los supervivientes en el agua. En la película hay una escena en la que discute con el marinero Roberts, quien se niega a volver. Lo curioso es que ese mismo marinero era quien estaba al timón en el momento de la colisión con el iceberg. En esta escena, en el fondo, se puede notar la presencia de un hombre distinguido. No es un actor cualquiera, se trata de Edward Camuda, presidente de la Titanic Historical Society. Camuda colaboró con la producción de la película como asesor para garantizar la precisión histórica de muchos detalles y Cameron decidió homenajearlo con un pequeño cameo. Durante la cena en primera clase, Rose presenta a algunos personajes que realmente existieron. There's the Countess of Ross. Conocida por haber tomado el mando de su bote salvavidas y haber remado hasta ser rescatada. That's John Jacob Astor, the richest man on the ship. Murió en el naufragio después de ceder su lugar a 2 niños. His little wifey there, Madeline, is my age and in a delicate condition. Esposa de John Jacob, logró salvarse. And that's Benjamin Guggenheim and his mistress, Madame Aubert. Quien se hizo famoso por rechazar el chaleco salvavidas y pronunciar una de las frases más icónicas en la historia del Titanic. Well, thank you. You're dressed in our best and are prepared to go down as gentlemen. And over here we have Sir Cosmo and Lucille Lady Duff Gordon. Un hombre muy polémico porque sobrevivió en un bote salvavidas con solo 12 personas, a pesar de que tenía capacidad para 40. La prensa de la época afirmó que Cosmo sobornó a la tripulación para evitar regresar y rescatar a más pasajeros. En la escena del desayuno entre Cal y Rose, el personaje de Billy Zane pierde la calma y le grita a Rose, mientras arroja violentamente la mesa. Este gesto no estaba en el guión, sino que fue una improvisación del actor. Por eso la reacción de Kate Winslet es completamente genuina. Su mirada de sorpresa es real, ya que no esperaba ese movimiento repentino. Esta escena hace referencia a una fotografía histórica del Titanic.
recreada fielmente en la película. El hombre con sombrero es interpretado por el historiador Don Lynch, uno de los asesores de la producción. En la foto original, el padre y el hijo retratados lograron sobrevivir al naufragio, pero trágicamente, el niño murió 3 años después en un accidente de tráfico. Un destino cruel para uno de los supervivientes más jóvenes del Titanic. Uno de los motivos por los que el hundimiento del Titanic fue una tragedia tan devastadora fue la falta de botes salvavidas. Aunque en la película se menciona que había pocos, la realidad era aún peor. Según la normativa de la época, la cantidad de botes a bordo era suficiente, pero solo porque las leyes se basaban en el tonelaje del barco y no en el número de pasajeros. El Titanic llevaba 20 botes salvavidas, pero solo 18 llegaron al agua. Uno volcó y otro fue lanzado sin que nadie pudiera subirse a él. En el documental Titanic, 20 años después, James Cameron afirmó que los botes habrían podido salvar a todos los pasajeros si la tripulación hubiera estado mejor preparada. La escena en la que Jack dibuja a Rose es una de las más icónicas de la película, pero hay un detalle poco conocido. El dibujo no fue hecho por Leonardo DiCaprio, sino por el propio James Cameron. Las manos que vemos en la escena son las del director, y para que pareciera que Jack era zurdo, la toma fue reflejada en la postproducción. Un dato curioso, el dibujo original se vendió en una subasta en el año 2011 por $16,000. Aunque la escena del dibujo muestra a Rose desnuda, en la famosa escena de amor en el coche no se muestra nada explícito. Hay una razón para esta decisión. Titanic era la película más cara jamás realizada hasta ese momento, y los productores no querían arriesgarse a recibir una clasificación para adultos. La desnudez artística en la escena del dibujo era aceptable, pero mostrar una escena sexual más explícita habría podido comprometer la distribución de la película. Durante la escena del dibujo, Jack le dice a Rose: Over on the bed, the couch. Esta frase parece natural, pero en realidad fue un error de Leonardo DiCaprio. En el guión original solo debía decir: siéntate en el sofá, pero se equivocó. Cameron consideró que el desliz hacía la escena más realista y decidió dejarlo en el montaje final. En la película, un oficial se pregunta si los binoculares habrían hecho la diferencia, pero le responden que ya es demasiado tarde. Esta frase hace referencia a la investigación oficial del naufragio, donde un testigo fue interrogado sobre si haber tenido binoculares habría cambiado las cosas. Su respuesta fue clara: con binoculares probablemente habrían detectado el iceberg a tiempo. En la realidad, los binoculares estaban a bordo, pero guardados en un armario, cuya llave se quedó en tierra en el bolsillo del segundo oficial, David Blair. Un error fatal que contribuyó a la tragedia. Al final de la película, el mismo oficial aparece en un bote salvavidas junto a Molly Brown, pero en la realidad, el sexto oficial, James Moody, murió en el naufragio. Otro superviviente, Jack Thayer, logró salvarse, pero años después cayó en una profunda depresión. En 1945 se quitó la vida tras perder a su hijo en la guerra y a su madre el año anterior. Titanic es una película extremadamente precisa desde el punto de vista cronológico. Si se cuentan únicamente las escenas ambientadas en 1912, la duración total es de 2 horas y 40 minutos, exactamente el mismo tiempo que tardó el barco real en hundirse después de chocar con el iceberg. Esta decisión buscaba hacer la experiencia lo más inmersiva posible y transmitir al espectador lo largo y angustiante que fue el hundimiento. Durante el rodaje, un miembro del equipo puso una gran cantidad de drogas en la comida servida al equipo de producción. Más de 160 personas terminaron en el hospital con alucinaciones y vómitos. Cameron no se vio afectado, pero el responsable nunca fue identificado. Un episodio absurdo, casi digno de una película en sí mismo. Una de las imágenes más desgarradoras de la película es la de la pareja de ancianos que decide morir abrazada en la cama mientras el agua inunda su camarote. Estos personajes no son inventados, sino que están basados en 2 personas reales, Isidore Strauss y su esposa Ida, propietarios de la cadena de tiendas Macy's. Durante el naufragio, Ida tuvo la oportunidad de subir a un bote salvavidas, pero se negó a abandonar a su esposo. Según los testimonios de los supervivientes, sus últimas palabras fueron: "No! We've been together for 40 years, and where you go, I go." La película decidió rendir homenaje a esta historia, incluyendo su trágico destino en una de las secuencias más emotivas. Durante la escena del hundimiento se ve a un hombre vestido de blanco bebiendo whisky. Este personaje está inspirado en Charles Jougin, jefe de panaderos del Titanic. Según su testimonio, logró sobrevivir al agua helada porque había bebido grandes cantidades de alcohol, lo que le habría dado una falsa sensación de calor y le permitió resistir más tiempo. En realidad, es mucho más probable que haya sobrevivido simplemente porque pasó menos tiempo en el agua que otros pasajeros. Pero su historia se ha convertido en una de las leyendas más fascinantes del Titanic. Uno de los personajes más controvertidos de la película es William Murdoch, el primer oficial del Titanic. En la película se le muestra aceptando un soborno, disparando a un pasajero y luego suicidándose. Este detalle es completamente ficticio y generó una gran polémica, ya que en la realidad Murdoch fue uno de los oficiales que más se esforzó por salvar a los pasajeros.
Después del estreno del filme, la familia de Murdoch protestó y la producción se vio obligada a disculparse, donando $5,000 en su memoria. Uno de los momentos más icónicos de la película es cuando la orquesta sigue tocando mientras el barco se hunde. La frase Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. se convirtió en una de las más recordadas del filme, pero está basada en testimonios reales. Según los relatos de los supervivientes, los músicos del Titanic tocaron hasta el último instante para intentar calmar a los pasajeros. Lamentablemente, ninguno de ellos sobrevivió. Titanic no es la primera película que narra el trágico naufragio de 1912. En 1958 ya se había realizado La última noche del Titanic, un filme que contaba la historia con un enfoque más documental. Un detalle interesante que conecta ambas películas es la presencia del actor Bernard Fox, quien en la versión de 1958 interpretó a un vigía del Titanic. En el Titanic de James Cameron, en cambio, Fox aparece en el papel del coronel Archibald Gracie IV. Un pasajero que realmente existió, un pequeño homenaje a la tradición cinematográfica del Titanic, creando un vínculo entre las diferentes versiones de la historia. Tanto en Titanic como en La última noche del Titanic, Thomas Andrews es mostrado junto a un reloj en sus últimos momentos en el barco. Esta escena se basa en testimonios de algunos supervivientes, quienes afirmaron haber visto a Andrews en el salón principal, cerca del reloj, poco antes de que el Titanic desapareciera en las aguas del Atlántico. Esta escena resalta el perfeccionismo y la dedicación de Thomas Andrews. En la película, se le ve a menudo con un cuaderno en mano, anotando detalles y posibles mejoras para el Titanic, reflejando su constante esfuerzo por hacer el barco perfecto. Durante el hundimiento, se ve a un sacerdote ayudando a los pasajeros y recitando oraciones mientras la nave se hunde. Este personaje está basado en el padre Thomas Biles, un sacerdote que realmente estaba a bordo del Titanic. Se negó a subir a un bote salvavidas y permaneció en la nave para dar la extrema unción a los pasajeros condenados a morir. Uno de los debates más acalorados sobre la película es la famosa balsa en la que Rose se salva mientras Jack queda en el agua. Durante años, muchos fanáticos han afirmado que había espacio para ambos. Sin embargo, hay un detalle poco conocido. Lo que mantiene a Rose a flote no es una puerta, sino un adorno de madera de la parte superior de una puerta del Titanic. La pieza existe realmente y se encuentra en un museo. Cameron la recreó fielmente, demostrando una vez más su obsesión por los detalles históricos. Para poner fin al debate sobre si Jack podría haberse salvado, el equipo de Mythbusters realizó una prueba científica y demostró que tanto él como Rose habrían podido sobrevivir si hubieran atado un chaleco salvavidas debajo de la balsa para aumentar su flotabilidad. Ante esto, Cameron respondió con una frase contundente: Jack tenía que morir. Punto. El director explicó que la escena no trata sobre ciencia, sino sobre narrativa. Su muerte era necesaria para completar el viaje emocional de Rose. Después de contar su historia, Rose se duerme junto a sus fotografías, y luego la vemos regresar al Titanic, donde Jack y los demás pasajeros la reciben con una sonrisa. Cameron quiso dejar el final abierto a interpretaciones. Rose simplemente está soñando o ha muerto mientras dormía y su alma ha regresado al barco. Algunos detalles sugieren la segunda hipótesis. El reloj marca la hora exacta del hundimiento y la escena recrea su último momento feliz. Cameron ha confirmado que la escena es intencionadamente ambigua, dejando la decisión en manos del espectador. Aunque el collar de Rose es una invención, hay una historia real similar. Un empresario inglés, Samuel Morley, le regaló una joya muy parecida a su amante, Kate Florence Phillips, quien viajaba con él bajo un nombre falso. Morley no sobrevivió al naufragio, pero Kate sí. Esta historia pudo haber inspirado a Cameron para crear El corazón del océano. Titanic es una experiencia cinematográfica que sigue cautivando a generaciones de espectadores. Cada nueva reproducción revela detalles ocultos, conexiones inesperadas y decisiones narrativas que hacen que la obra maestra de James Cameron sea aún más impresionante. Si este análisis te hizo descubrir algo nuevo, cuéntanos en los comentarios qué detalle te sorprendió más o comparte otras curiosidades que te gustaría que analizáramos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.